Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Y estaremos leyendo desde el versículo 18 hasta el versículo 22. Le pido que me acompañe de pies, sobre sus pies, a leer juntos la palabra de Dios en reverencia a Él, desde el versículo 18 hasta el versículo 22 de Mateo capítulo 21. Dígame un fuerte amén si viene la palabra de Dios lista. Amén. Dice su palabra, versículo 18 de Mateo 21. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Viendo eso, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó esta higuera enseguida? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuvieses fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Padre, gracias por tu palabra. Venimos una vez más con corazones hambrientos, deseosos, Señor, de escuchar tu voz, de ser ministrados por ti, Señor. Y de que tu Espíritu Santo sea usando, Señor, nuestros labios para poder, Señor, hablar tu verdad y que no nos vayamos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que podamos trazar la palabra de verdad tal y cual, Señor, tu Espíritu la inspiró. Señor, sabiendo que estamos predicando delante de tu presencia, Señor, y la audiencia principal en este lugar, Señor, eres tú. Tu palabra está siendo hablada, es tu testimonio, es tu gloria, es tus atributos, es tu persona la que está siendo expuesta. Así, Señor, que lo hacemos con temor reverente en nuestros corazones, sabiendo, Señor, que lo hacemos delante de ti y de parte de ti. Exalta tu palabra, Señor. Aplícala a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo sea, Señor, trayendo salvación, transformación, Padre, semejanza a la imagen de tu Hijo Jesús a través de ella. En Jesucristo nosotros oramos y confiamos. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Vamos a estar viendo en el día de hoy un segundito. Vamos a estar viendo en el día de hoy los pasajes que pocas veces les gusta a la gente escuchar. Son los pasajes donde Jesús no es tan visto como aquel que viene a cumplir nuestros deseos, aquel que viene a hacer lo que nosotros le digamos, sino aquel que viene en juicio. La semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús entró al templo y al entrar al templo, Él vio que el lugar que se supone que sea una casa de oración, un lugar de alabanza, un lugar de adoración, lo habían convertido precisamente en una cueva de ladrones. Jesucristo entra a este lugar, dice su palabra, que volcó las mesas, volcó a los cambistas, y la ira de Dios revelada en la persona de Jesús cayó sobre ese lugar, mostrada en la persona de Jesucristo en su indignación. Así que estamos viendo a Cristo camino a Jerusalén, Cristo camino a la muerte. Le quedan 4 días para ir a la cruz, y antes de esos 4 días para ir a la cruz, Él quiere poner en orden lo que es su casa. Y vimos la semana pasada que Él precisamente, Él puso en orden
Aquel lugar del templo que se había convertido en una cueva de ladrones, en un mercado donde el más que diera tenía la mayor bendición de Dios, en un mercado en el cual la gente iba no para ver a Dios, sino para ver cómo ellos podían comprar el favor de Dios. Ellos podían agradar a Dios por sus propias fuerzas, olvidando que Cristo era el medio de gracia, el Mesías enviado, en el cual ellos podían agradar al Señor. En este contexto estamos viendo que Jesús sale del templo, aparentemente se fue a dormir, a un lugar a descansar. Jesucristo es hombre, como hombre se cansa, aunque sabemos que Jesucristo es Dios, pero sabemos que Jesucristo es hombre. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, y como hombre se cansa. Se fue a descansar, y en el versículo 18 dice que por la mañana, Jesús se levantaba de mañana. Algo que caracterizaba a Jesús es que Jesús oraba de mañana y buscaba la presencia de Dios siendo Dios. Siendo Dios, Jesucristo se levantaba de la mañana a orar. ¿Cuánto más nosotros debemos buscar su presencia en las primeras horas del día, mientras nuestros ojos se abren, nosotros podamos sacar ese tiempo para estar en la presencia de Dios? Dice que por la mañana él, volviendo a la ciudad, volvió a Jerusalén. Otra vez iba camino probablemente al templo, ya que lo visitó 2 veces en esa jornada. Dice, y que mientras él iba de camino, como hombre, a Jesús le da hambre, al igual que a nosotros. Jesús tenía hambre, y cuando en medio del hambre, dice el versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino, Marcos dice, viendo de lejos una higuera que no tenía hojas, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, pues no era tiempo de higos. Y dijo, nunca más nazca de ti fruto. No piense, por favor, que esta historia está sucediendo lo mismo que te pasa a ti cuando te da hambre. Que casi desapareces a tu esposa o a tu esposo porque tus tripas están demasiado violentas. ¿A cuántos se enojan cuando tienen hambre aquí? ¿O solamente soy yo? Le cambia el humor cuando tiene hambre. Pero hermano, no piense que Jesucristo tenía un problema de estómago y de carácter que él no podía soportar cuando tenía hambre. Y al encontrarse con esta higuera, Jesús le dice que sea maldita por causa de que él tiene hambre y no puede comer de ella. No imagine que Jesús es como usted y como yo. Jesús no maldijo la higuera porque él estaba bajo un arranque de ira. No es que Jesús era un iracundo que cuando vio aquel lugar, no tengo hambre, maldigo este árbol. No, Jesús no es así. Así somos nosotros. Nos enojamos, fruñimos nuestro rostro, nos enojamos con nuestros esposos, nuestras esposas porque tenemos hambre, pero Jesús no es así. Jesús no es como nosotros. Así que no podemos entender esta acción que está haciendo Jesús si no entendemos el contexto de donde venimos estudiando la semana pasada. Jesús viene saliendo ¿de dónde? ¿De dónde, iglesia? Del templo. Por lo tanto, cuando Jesús viene saliendo del templo, Jesús ya le había dado una exhortación al pueblo de Israel, y precisamente esta higuera que estamos viendo aquí representa al pueblo de Israel. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de la higuera como un símbolo de la nación judía. Inclusive Jesús hace una parábola que se llama la parábola de la higuera estéril, hablando precisamente del pueblo de Israel. Así que cuando Jesús está maldiciendo y secando esta higuera de raíz, no está diciéndole una parábola, porque no le está contando una parábola, sino que Jesús está viviendo una parábola. Jesús está viviendo lo que significa aquella higuera que no tenía fruto y que estaba adornada, y cuando Jesús va a tomar de ella, no tenía que comer.
Así que lo que Jesús está haciendo aquí es diciéndole al pueblo de Israel: de la misma manera que yo me he acercado al templo, de la misma manera que yo me he acercado a tus rituales religiosos, a tu comunidad religiosa como judío, yo he venido como Mesías y yo no he encontrado fruto en ti. Eso es lo que Jesús está mostrándole al pueblo de Israel y le está mostrando a sus discípulos. Parecía que era un árbol frondoso aquella higuera porque tenía hojas. Aquella higuera tenía hojas, parecía que era una higuera con fruto, un árbol con fruto. Inclusive dice Marcos que no era tiempo de dar frutos todavía. Y todavía esta higuera se veía frondosa. Es decir, así como el pueblo de Israel se creía mayor que los demás porque tenían templo, porque tenían la presencia de Jehová, porque tenían la Torá, ellos se creían grandes, ellos se creían confiados porque la presencia de Dios está conmigo. De la misma manera, Jesús le está diciendo: esta higuera tiene apariencia de fruto, pareciere que tiene fruto, pero no está dando fruto. Había una profesión excepcional por medio de sus hojas, por medio tal vez de sus palabras, comparando lo que es la higuera con el pueblo de Israel. Y los judíos tenían apariencia de piedad. Ellos oraban 3 veces al día, ellos diezmaban, ellos iban al templo, ellos hacían los rituales y las cosas que Dios le había pedido que ellos hicieran. Aquí está el pueblo de Israel representado en esa higuera frondosa. Había mucha actividad religiosa, pero no había fruto digno de arrepentimiento, no había fruto de justicia, no había fruto del Espíritu Santo. De esta manera Él le está mostrando al pueblo de Israel que Él está pasando juicio sobre el templo, Él está pasando juicio sobre la iglesia, precisamente sobre el Israel religioso de ese tiempo, porque no había encontrado dentro del templo, no había encontrado dentro del judaísmo, no había visto fruto de Dios. Esto es interesante. Aunque había templo precioso, frondoso, majestuoso, algo de majestad, algo que se veía impresionante, pero de la misma manera que la higuera, aquello que se veía bonito, aquello que se veía llamativo y con deseos de tal vez subir a ese lugar, no había fruto en ese lugar. Ellos decían: adoramos al Dios verdadero, pero su corazón estaba lejos de Él. Jesús le está diciendo: de la misma manera en que yo estoy viviendo sobre esta higuera, que no he hallado fruto, de esa misma manera yo voy a venir sobre el pueblo de Israel, y dice su palabra que Él la maldijo y esa higuera nunca más dio fruto. Similar a lo que ha sucedido con el pueblo de Israel. Y claro está que Dios tiene pueblo en todo lugar. Dios tiene escogidos en todo lugar. Hay israelitas que por la gracia de Dios, dice Romanos, que no han sido, que su endurecimiento es parcial. Hay parte del pueblo de Israel que van a venir a conocer a Jesús. Pero ellos como pueblo, de la misma forma en que Jesús maldijo esa higuera, de la misma manera que nunca más volvió a dar fruto, es lo que sucedió con el pueblo judío. Jesús no solamente hemos visto que ha hecho milagros sanando ciegos, ha hecho milagros calmando el mar, sino que Jesús ha hecho milagros también de juicio. Así que no todos los milagros de Jesús son de bendición. Hay milagros de bendición a nuestras vidas y hay milagros de maldición, porque Dios es un Dios justo y Dios es un Dios airado. ¿Y cómo pueden ver milagros de maldición? Bueno, lo podemos ver precisamente en esta historia. Jesucristo está maldiciendo esta higuera, y en el momento, dice su palabra, que cuando los discípulos volvieron a verla al otro día, estaba seca desde su raíz. Eso es un milagro de maldición. Jesús estaba mostrándole a ellos su justicia. Jesús estaba mostrándole a ellos lo que iba a suceder con aquellos que no tuviesen fruto. Pero como dije en la semana, este Jesús nadie lo quiere pintar en ningún cuadro.
A este Jesús nadie le quiere hacer una escultura. Nos gusta pintar a Jesús que parece una persona muy afinada y lo ponemos así en los cuadros, muy bueno. Y no es que Jesús sea malo, es que Jesús es santo. Pero yo nunca he visto un cuadro donde Jesús esté maldiciendo la higuera. Porque ese Jesús no vende en América, ese Jesús no lo quiere mucho en América. No un Jesús que esté limpiando el templo y volcando las mesas y sacando a todos aquellos cambistas que estaban en ese lugar. A ese Jesús no lo pintamos en cuadro. Pintamos un Jesús que solamente viene a darte mucho amor y mucha paz, como un tipo Walter Mercado. Pero este Jesús en el cual está viniendo a mostrarle juicio por no haber encontrado fruto en esta nación, a ese Jesús nosotros no lo pintamos en ningún cuadro. ¿Han visto un cuadro de Jesús maldiciendo la higuera o Jesús viniendo sobre el templo? Nadie lo pinta porque nadie lo quiere comprar así. Nadie tiene un versículo dentro de su casa que diga: el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo aquello que no den fruto será cortado y echado al fuego. ¿Han visto en alguna sala de la casa puestas estas palabras? Pero ese fue el mismo que dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados. Ese fue el mismo que dijo: yo te sustentaré. Ese fue el mismo que dijo que mi paso dejo, mi paso doy. Ese es el mismo. Solo que en el día de hoy nosotros no lo queremos. Nosotros no queremos a ese Jesús. Nosotros queremos a un Santa Claus cósmico que nos dé todo lo que yo le pida. Nadie quiere a este tipo de Jesús que está diciendo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca fruto de él. Y el acto mismo de maldecir la higuera corresponde precisamente a estos textos. Estaba quitando de la nación de Israel la bendición y la representación que ellos tenían como pueblo de Dios. ¿Ustedes piensan que solamente eso para Israel? Bueno, pastor, tal vez eso es para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pues era un pueblo religioso, fanático, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Yo quiero que usted entienda que Jesús sigue siendo el mismo. Y la palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 7, versículos 7 al 8: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se va a fatigar ni dejará de dar frutos. ¿Qué es lo que caracteriza al pueblo de Dios? Los frutos. El hábito no hace al monje. No es como nos pistamos, no es como nosotros nos pongamos nuestra cara de religioso, es los frutos que estamos dando. Aquella higuera tenía bonito follaje, tenía bonitas hojas, tenía raíces fuertes, tenía bonitas ramas, pero no tenía fruto. De la misma forma, en el día de hoy sucede en la iglesia. Jesucristo sigue buscando los frutos. La Biblia nunca dice: lo conocerá porque predica bien, lo conocerá porque ora bonito, lo conocerá porque asiste a la iglesia todos los domingos. Sino la palabra del Señor dice: por sus frutos los conoceréis. No es como te ves en el día de hoy, no es como te ven las demás. Puedes verte con hojas muy bonitas, pero realmente hay fruto donde Jesucristo, cuando venga a tomar del fruto de ti, del mismo fruto que es producido de Él, puede tomar de ti. Mateo capítulo 7, versículo 17 al 19 dice: así que todo árbol que no da buen fruto, así todo árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, mira lo que dice, es cortado y es echado en el fuego. Eso es lo que Cristo hizo con la higuera. Cristo vino a buscar en la higuera, no halló fruto, la maldijo y esa higuera nunca más volvió a crecer. Es lo mismo que Cristo hará cuando Él regrese por su pueblo nuevamente.
Mateo 12, versículo 33. Haced el árbol bueno, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto del árbol se va a conocer. Que no nos sorprenda una buena retórica, que no nos sorprenda una buena apariencia religiosa, sino que nosotros podamos ver, ¿hay fruto de Dios en mí? Lucas capítulo 6, versículo 43 al 44 dice, no es bueno el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higo de las espinas, ni de las zarzas vendimán de uvas. Yo soy la vid, Juan 15, versículo 5. Vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. No algunos, no poquitos. Si tú permaneces en él, si tú le perteneces a él, la palabra del Señor está diciendo que tú vas a llevar mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pastor, y si yo no estoy dando fruto de conversión, y si yo no estoy dando fruto del Espíritu, y si yo no estoy dando fruto de arrepentimiento, pues es precisamente hora de que podamos evaluarnos a la luz de la Escritura y podamos decirle, Señor, sálvame y muéstrame mi condición, porque no estoy dando frutos para ti. Y si no lo hago, pastor, y si no lo hace, un día Él va a venir como vino sobre esa higuera, y de la misma forma que maldigo esa higuera, tú estarás maldito por los siglos de los siglos en el infierno, bajo la presencia de Dios, bajo su ira. Es el mismo Dios que maldijo a la higuera. Es el mismo Dios que en el día final Él dirá, apartaos de mí, malditos, al infierno. ¿Por qué les dice maldito? Porque es la condición que está el hombre sin Cristo. Si tú estás en el día de hoy aquí sin Cristo, la palabra del Señor dice, maldito todo aquel que no cumpliese la ley. Están bajo maldición. Así que Jesús está mostrándole al pueblo judío, yo vengo en juicio sobre esta nación. Romanos, y con esto termino de leerles acerca de la importancia de los frutos. Romanos 7, versículo 4, el apóstol Pablo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin, ¿cuál es el fin del cristiano? A fin de que llevemos frutos para Dios. Hermanos, el fruto es necesario en nuestras vidas. Ah, pastor, pero el ladrón en la cruz no tuvo ningún fruto. Mentira, hasta el ladrón en la cruz tuvo fruto. Hasta el ladrón en la cruz tuvo que dar frutos precisamente de que había visto a Cristo como Señor, y precisamente vemos que este ladrón no es la excepción a la regla. Vemos que este hombre dio fruto de arrepentimiento, porque dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yo merecía el castigo, pero este hombre no la merecía. Hay una realidad de arrepentimiento, de reconocer que él estaba recibiendo lo que él merecía, una obra de sustitución. Y se dirige a Cristo como el Señor y como el Salvador. Aún el ladrón en la cruz dio fruto de arrepentimiento. Había frutos de que había confesado y visto a Cristo como el Hijo de Dios. Así que los frutos son necesarios en nuestra salvación. Si no vemos fruto de Dios, si cuando Jesús venga no haya fruto en mí, aunque te veas bonito, aunque hayas venido a la iglesia y lleves 30 años en la iglesia, aunque hayas predicado, aunque hayas hecho milagros, aunque hayas profetizado, dice la palabra del Señor que Él les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es el follaje, no es lo de afuera, no es las apariencias, es el fruto que está dando. Pero lo que sigue diciendo el versículo 20. Dice, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados,
¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Estaban maravillados, decía, ¿cómo es posible que esto se haya dado delante de nuestros ojos, aún habiendo visto a Cristo hacer mayores milagros, habiendo visto a Cristo hacer algo más poderoso que esto? Habían visto a Jesús sanar, habían visto a Jesús calmar la tormenta, habían visto a Jesús echar fuera demonios, y todavía los discípulos no estaban convencidos de que Jesucristo tenía toda la autoridad sobre su creación. Aún viendo eso, dice, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Discípulos habían visto muchos milagros de todas clases, pero no habían visto un milagro de este tipo de clase. Una higuera maldecida por Cristo. Ellos estaban en tensión como sus discípulos, porque ellos sabían, nos quedan 4 días donde probablemente que nuestro Mesías se va a ir de nosotros y Él se nos va. Y todavía tenían corazones incrédulos, y Jesús aprovecha esa oportunidad, sabiendo que le queda poco tiempo precisamente a los discípulos, en el cual van a pasar su mayor tentación, y Jesús se los lleva a orar y dice, rogad para que no entréis en tentación. Sabiendo lo que le iba a ocurrir a los discípulos, Jesucristo le está diciendo entonces a ellos, y les contesta a ellos y les dice, de cierto os digo. Le cambió el tema. ¿Cómo es que tú haces ese milagro de secar la higuera de raíz? Y Jesús le cambia el tema, le vuelve el chip, le cambia el chip a ellos y les dice, yo quiero que ustedes entiendan algo. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que si tuvieseis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Jesús le contesta a ellos llevándoles a mirar su vida de oración. Porque recuerda, Jesús fue a buscar frutos precisamente en el templo, y no encontró fruto, sino que la casa de oración la habían convertido en una cueva de ladrones. Y ahora le dice a los discípulos, precisamente esto es lo que ustedes deben buscar y procurar. Buscar cómo está tu vida de oración, porque eso es un fruto de que tú le perteneces a Él. Pronto vas a ser perseguido, pronto vas a tener que rendirle cuentas a los romanos cuando te pregunten si le sirves al Cristo. Y tendrás que tener tu confianza en Él. Por eso Jesús le está diciendo, es necesario que ustedes entiendan de que la palabra que yo hablo al maldecir esa higuera es palabra de Dios, y ustedes confíen en la palabra de Dios, que es suficiente para hacer lo que ustedes no pueden hacer. Dependan de mí. Y le da una hipérbole. Le da la hipérbole que le dice, si tú le dijeres a ese monte, quítate y échate al mar, será hecho. Pregunto, ¿Jesús quería que nosotros hiciéramos esto? Imagínate nosotros por ahí, nos dicen los montañistas a los montes diciéndole, vete al mar y será hecho. Pastor, ¿será posible eso? No, no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque Jesús no está diciéndole literalmente que eso es lo que los discípulos iban a hacer. Le está diciendo de manera hipérbole. La hipérbole es cuando nosotros tomamos una idea de algo, un deseo de algo, y lo representamos de manera más amplia. Por ejemplo, que yo le diga, te amo hasta el cielo, y yo puedo amar hasta el cielo. No, yo no puedo amar hasta el cielo porque es una hipérbole. Yo no puedo llegar al cielo. Pero eso es una manera de nosotros expresar lo mucho que yo te puedo amar. Te amo hasta lo infinito. Nosotros nunca llegaremos, no podemos llegar en esta vida a lo infinito. Así que cuando Jesús le está diciendo a los discípulos que si tú tuvieses fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijeres, quítate y échate al mar, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Nuestro Señor le está dando una lección de oración a sus discípulos, concretamente acerca de lo que es la fe llevada a una vida de oración y dependencia de Dios.
Él les dice, el problema precisamente está en que no tienes fe para creerme a mí, en que yo soy poderoso para hacer que esa higuera se seque. Tu problema de fe y tu problema de oración es tu perspectiva de quién yo soy. Es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. No me has visto como el Dios omnisciente, omnipotente, que tengo el poder para hacer todas las cosas. Eso es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Si tú confiares en mi persona, si tú confiares en quién yo soy, no hay nada que esté acorde a la voluntad de Dios que nosotros pidamos al Padre que no se pueda llevar a cabo. Es tu dependencia de mí, es tu perspectiva de mí. Y evidentemente estos hombres no habían aún confiado de manera total en la persona de Jesús. Yo no quiero que ustedes, le explico esto, porque yo no quiero que nosotros pensemos que esto es literal y estemos por ahí maldiciendo higueras y estemos por ahí diciendo a los montes que se muevan. Hermano, voy a comer a tu casa, no hay comida, maldigo la estufa en el nombre de Jesús. O estoy pasando por un problema de enfermedad y nosotros digamos, maldigo la enfermedad. No, Dios no nos mandó a maldecir enfermedades, Dios no nos mandó a maldecir higueras, Dios no nos mandó a hacer eso. Porque Él lo hizo, porque Él es el poderoso para hacerlo. Cuando Él está diciendo que si nosotros tuviésemos fe y dependiéramos de Él, le podemos decir a esa higuera y le podemos decir a ese monte, lo está diciendo de manera hipérbole. Tú y yo no somos Dios para estar maldiciendo nada. El único que tiene potestad de bendecir, el único que tiene potestad de maldecir se llama Dios. Así que no andemos por ahí maldiciendo cosas. Confiemos en el poder de Dios, en la soberanía de Dios y en la gracia de Dios para hacer lo que Él tiene que hacer. Usted se imagina al salmista David diciendo, alzaré mis ojos a los montes y los moveré por causa de mi fe. No, eso no fue lo que dijo el salmista. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No viene de los montes. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él es el que de donde viene mi socorro. De Él es donde viene mi esperanza. Así que no estemos por ahí aparentemente hablándole a las montañas, aparentemente hablando en las circunstancias, como si nosotros tuviésemos el poder para hacerlo, porque no es así. Pastor, pero la Biblia dice que Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Sí, Él es el que llama, tú no. Él es el que llama a Abraham la estéril, a Sara la estéril, la esposa de Abraham, que pueda tener hijo a los 90 años, porque Él es Dios. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Nosotros no podemos estar por ahí supuestamente llamando las cosas que no son como si fuesen, tomando este versículo de base, porque no es así. No es el contexto. Jesús le está queriendo enseñar a ellos, ustedes confíen en mi palabra que es poderosa para secar esa higuera. Cuando tú dependes de mí, cuando tu fe está en mi persona, entonces todo lo que tú pides al Padre en mi nombre va a ser hecho. Y conforme a la voluntad de Dios. Así que lo que necesitamos es fe para creer que Dios puede utilizar su palabra para hacer lo que Él quiera. Confiar en la palabra de Dios. Jesús está hablando de una fe que ora. No una fe que se pasa diciéndole a las cosas que tienen que suceder. Y eso se llama fe en la fe. Yo no sé cuántas veces ustedes han escuchado la fe es poderosa. La fe tiene poder. O la oración tiene poder. Yo quiero que entendamos algo en el día de hoy. Ni la fe ni la oración tiene poder. Quien tiene poder para cambiar las cosas se llama Dios. Mi fe y mi oración me acerca al poderoso que tiene la potestad, el poder, la autoridad del señorío para hacer que las cosas cambien. No es tu fe no cambia nada. Es Dios quien cambia las cosas. No es tu oración no cambia nada. Es Dios al que oras que cambia las cosas. Mi oración me hace dependiente del Padre, sabiendo, Señor, que tú tienes toda la autoridad para hacerlo, pero me someto a ti porque tú eres Señor y yo soy tu siervo. Yo no voy a dictarte lo que tú tienes que hacer.
Yo no voy a darte las órdenes y las ideas para que tú hagas las cosas. No, la fe es la que está puesta en Dios, que es poderoso para cambiar las cosas. No fe en la fe. Fe en la fe es que yo, no sé si usted ha escuchado que algunos decimos, es que yo tengo la fe en que todo va a salir bien. ¿Fe en qué? ¿En tus buenas vibras? Es que yo le estoy deseando buenas vibras. Hermano, las buenas vibras no existen. Las únicas vibras que a ti te puede dar es cuando tú tengas un dolor para ir al baño. Esas vibras, hágale caso. Y salga corriendo al baño. Pero tú no le puedes desear buenas vibras a nadie. Tú no tienes poder de nada para hacerlo. Pero es fe en aquel que tiene la autoridad, en aquel que tiene el dominio de hacer todas las cosas. La fe no tiene poder, ni mi oración tiene poder, sino el sujeto a quien ha sido depositado mi fe, que es Dios mismo. Es Él que tiene el poder, no nosotros. Es el sujeto a quien está depositada tu fe. ¿Dónde estás descansando? No en tu gran fe. Porque inclusive cuando Jesús le habla a los discípulos, Él no le dice, tengan una gran fe. Jesús a los discípulos le dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, es decir, algo pequeño, podrás decirle a ese monte que se mueva. Porque tu fe no está basada en tu fe. Fe es, como dice, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Vamos a entender un poquito acerca más de lo que es la verdadera fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y miremos Hebreos en el contexto que está Hebreo, por favor. Dice, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, fíjese bien, por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y comienza a dar un listado de cosas, de lo que hicieron estos hombres de la fe, con la certeza de lo que esperaban y la convicción de lo que no veía. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el versículo 4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por el cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Y comienza a hablar de Enoc, comienza a hablar de Moisés, comienza a hablar de diferentes hombres de Dios del pasado, que dicen que estos hombres hicieron todas estas cosas porque ellos esperaban a un Mesías que habría de venir, el que era poderoso para salvarlos a ellos. Así que entendiendo este versículo en el contexto que está hablando precisamente el autor de Hebreos, en el versículo 1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera. Pregunto, ¿qué esperaban estos hombres de Dios? ¿A quién esperaban estos hombres de Dios, iglesia? Ellos estaban esperando un Mercedes-Benz. Eso es lo que dice, por la fe Moisés se compró un carruaje y fue llamado hijo de la hija de Faraón y gobernó sobre Egipto. No, al contrario, dice que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, sabiendo que tenía mayor recompensas en los cielos. Eso es la verdadera fe. No tomemos este versículo para decir, es pues la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera. Es que tú tienes que estar seguro que lo que tú estás pidiéndole a Dios, tú lo vas a recibir. Buenas vibras, visualízalo, créelo. Eso no es lo que está diciendo Hebreos. Hebreos está diciendo, la fe es la certeza de lo que se espera. Ellos esperaban a un Mesías. Es la convicción de lo que no se ve. Ellos no veían a ese Mesías. Y por la fe en ese Mesías y por la fe en ese Salvador que esperaban, ellos hicieron todo esto. Por la fe conquistaron reino, por la fe taparon boca de leones, por la fe fueron atravesados a filo de espada. Es pues la fe en que Cristo es suficiente para mi vida, para hacer en la vida o en la muerte todo lo que Él se propuso hacer conmigo, y que a Él sea la gloria. Eso es la fe.
La fe en un Mesías suficiente, la fe en un Mesías salvador, la fe en un Mesías que es Dios. La fe es la confianza depositada en alguien. Mi confianza depositada en Cristo. Esa es la fe. Y esa fe, dice su palabra, que es un don de Dios. Tú no naciste con fe. Es un regalo que Dios da para que nosotros podamos tener la confianza en que Cristo es suficiente para mi vida. Es un don de Dios. No naciste con ella cuando dijiste, ¡guau! Tenías fe contigo. No. Estabas muerto en tus delitos y pecados. La fe es un regalo de Dios. Y quiero que volverlo a enfatizar. La fe es la confianza depositada en alguien. En este caso, estamos hablando de Cristo. Porque hay una fe que no es salvífica, hay una fe que no es nada del mundo espiritual, hay una fe en el cual es natural, si se podría decir. ¿En qué sentido? Cuando tú te montas en un avión, tú tienes fe en el piloto, hermanos. Porque si tú no tuvieses fe en el piloto, a menos que pase como pasó en estos días, que me dio risa ver esa noticia, que un hombre se bajó del avión cuando se enteró que el piloto era mujer. Dice que se salió del avión. Dijo, no voy a seguir este viaje porque el piloto es una mujer. No tuvo fe en ella. Cada vez que tú te montas en un carro con alguien, tú estás poniendo tu fe en alguien. Pero aquí estamos hablando de una fe sobrenatural. Tú estás depositando tu confianza en alguien que es justo, que es bueno, que es poderoso para hacer lo mejor para su reino en tu vida. Esa es la fe de Dios. La fe de que espera en que, Señor, no entiendo lo que puede estar pasando en mi vida, pero yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres poderoso y yo sé que tú eres justo. A veces nosotros no conciliamos esos tres atributos de Dios. Porque cuando estamos pasando por situaciones difíciles y cuando estamos pasando por tragedias o por enfermedad, olvidamos que Dios sigue siendo bueno. Así que cuando nosotros confiamos en Dios, le estamos diciendo, Señor, yo tengo la convicción de que tú eres justo, que tú eres bueno y que tú eres poderoso. No solamente tú eres poderoso para cambiar la circunstancia que yo estoy viviendo, tú eres poderoso y también tú eres bueno. Es decir, esta circunstancia es buena a mi vida y tú estás llevando a cabo tu propósito en ella. Él es bueno, Él es justo y Él es poderoso. ¿Usted lo cree, iglesia? ¿Cómo yo sé realmente si tú y yo lo creemos? Por los frutos. Aquí volvemos otra vez al principio. Muchas veces nuestros labios dicen lo que nuestra mente sabe. Me aprendí de memoria un versículo, me aprendí de memoria una doctrina, y muchas veces nuestros labios dicen lo que nuestra mente sabe de la palabra de Dios. Pero son nuestras acciones que demuestran lo que nuestro corazón realmente ha creído. Usted se imagina a los hombres Sadrac, Mesac y Abednego en el pozo de los leones diciendo, sí, yo sé que Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Ellos estaban confiados. Tu boca dice lo que tu mente sabe, pero tu corazón y tus acciones hacen lo que tú realmente has creído. Decimos, sí, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres bueno, pero cuando llega la hora de la prueba nosotros no sabemos ni qué hacer, ni tan siquiera a veces queremos ir a la iglesia, ni tan siquiera queremos ir a su palabra, ni tan siquiera queremos ir a la oración delante de la presencia de Dios, porque pensamos que Dios se olvidó de mí. Yo no te pregunto en el día de hoy, iglesia, ¿qué es lo que tu mente sabe de Dios? Yo quiero preguntarte en el día de hoy que tus acciones realmente demuestran lo que tu corazón ha creído. ¿Cómo yo sé que mi corazón realmente ha creído eso? ¿Cómo yo sé que mi corazón ha creído que Dios es poderoso? Porque en la tormenta puedo decir, Señor, tú estás en control. Y no es que no nos angustiemos,
No es que nos pasen momentos de tristeza en nuestras vidas, pero aún en mi tristeza yo pueda cerrar mis ojos, ir a la presencia de Dios y decirle: Padre, tú me has prometido en tu palabra que tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que mis pensamientos descansen en que tú eres suficiente para mí, en que tú eres bueno, en que tú eres soberano y en que tú vas a llevar a cabo, como lo has determinado desde antes de la fundación del mundo, tu perfecto propósito en mí. Esa es la verdadera fe. No la que dice muchos versículos de memoria. Hay gente que se puede saber la Biblia de memoria, pero en el momento de la adversidad su corazón no ha creído lo que la palabra de Dios dice. Y pastor, no debemos memorizarnos la Biblia, memorícese la palabra. Pero sobre todo que tu corazón entienda la palabra, que tu corazón se afirme en la palabra. Hablábamos esta semana con alguien que podíamos tener la teología correcta, la doctrina correcta, pero si no tenemos el corazón correcto, de nada nos sirve. Buena doctrina, buena teología, pero un corazón malvado y un corazón donde no hay fruto de Dios. Jesús le está haciendo ver, iglesia, a estos discípulos que ellos necesitaban una confianza en el carácter de Dios en medio de la persecución. Así como tú has visto que yo maldije ceguera y tuve el control para que ella se secara cuando hablé, ustedes confíen en que mi palabra es poderosa para hacer lo que ustedes no pueden hacer. Es decir, para predicar el evangelio y corazones sean salvos. Ese es el poder de la confianza en la palabra. Dice su palabra que Dios quiso salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación, no por medio de los métodos humanos. Su palabra sigue siendo suficiente para cambiar corazones. Esa es la verdadera fe. Para traspasar las montañas al mar. Hay algo más poderoso que traspasar las montañas al mar, y es traspasar un alma del infierno a la presencia de Dios. Y eso es por medio de su palabra a través del evangelio. Y esa es la fe que Jesucristo le está diciendo a esos discípulos: confíen en mi palabra, que ella es suficiente para sostener tu vida y para llevar a cabo lo que yo me determiné a hacer. Confíen en mi palabra. Predicadores, confíen en mi palabra. Evangelistas, confíen en mi palabra. Predica mi palabra y deja que mi palabra haga lo que ella se propuso hacer. Dice su palabra que la palabra que ha sido enviada y salida de su boca llevará fruto, no tornará atrás vacía. Pero sucede que hoy en día los discípulos del Señor y los hombres de Dios y las iglesias del Señor no hemos confiado en que esta palabra es suficiente para yo ir a la presencia de Dios con ella y atesorarla y decir: Señor, tu palabra dice. No, pero ahora es más fácil. Salió un artículo en el día de ayer donde estaban diciendo que las iglesias aprovechen y hagan una mesa en el cual tenga refrigerios para los niños que vengan con sus iPads o sus teléfonos y en sus juegos de Go Pokémon le dé su Coca-Cola y le dé su refrigerio, y para que los evangelices. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y pastor, ¿y está mal aprovechar que ellos vienen aquí por causa de los Pokémon y le hablemos el evangelio? Y que yo, inclusive hay una revista que dice que le abramos, que entremos en el juego y que pongamos los muñecos Pokémon en el área para que la gente venga y juguemos con los que vienen. ¿Hasta dónde ha llegado la iglesia de Jesucristo en no confiar en su palabra y traer métodos para nosotros poder alcanzar a la gente? Hermanos, si ellos vienen por causa de los Pokémon todos los domingos le tendrás que dar. Porque los vas a mantener por medio de los Pokémon, no por medio de la palabra. Pero si vienen por medio de la palabra permanecen. Si vienen por medio del evangelio permanecen. Así que si viene alguien aquí buscando Pokémon, le vamos a hablar a Cristo. Y no es que esté en contra de los Pokémones. Bueno, sí, estoy en contra de los Pokémones. Sí, estoy en contra de los Pokémones. No voy a decir mentira. No te llevan a nada. No te llevan a nada. Y por favor, padres que están aquí, si usted ve a su hijo hipnotizado por esta basura de juego,
Hay pastor y no podemos jugar. Sí pueden jugar, pero hermano, hay unos juegos que crean vicios. Y hermano, como cristianos no tenemos tiempo. Usted ora, es que pastor, la vida está dura. Y casi yo llego a mi casa cansado, pero está 5 horas jugando Pokémon. Ahí sí que tiene hora. Bueno, el punto del sermón no es ese. El punto del sermón que estamos hablando en el día de hoy es que la palabra de Dios es suficiente y creamos en su palabra. No necesitamos métodos humanos para hacer salvo la gente. Necesitamos el poder de la palabra de Dios para salvar a las personas. Ser fiel a Él. Pero sí, termino la idea. Padres, todo aquello que esté tomando como vicio a sus hijos, quítele esos juegos de sus teléfonos, ¿está bien? Quítele esos juegos de sus teléfonos. Si están horas ahí, eso es algo que ya tomó el corazón, ese es su Dios. Hermano, siendo sincero, Dios es poderoso para salvar a través de su palabra a quien sea. Pero hermano, cuando tú ves a estos niños ahí, aquí ya habían 4 ayer, y yo le dije, ¿qué estás haciendo, hermano? Yo estoy tan embelesado que ni te hacen caso. Porque se le va el Pokémon para otro sitio. Y el Pokémon está cruzando la carretera y van los demás atrás del Pokémon y se lo va a llevar un carro un día. Y tú como padre no pusiste tu negligencia para arrancarle el vicio a tus hijos y salvarle la vida donde está. Amén. Jóvenes, los amo en el Señor. Los amo mucho, pero por causa de que los amo, les tengo que decir estas verdades. Los discípulos necesitaban confianza en el carácter de Dios en medio de la persecución. La duda es una desconfianza del carácter de Dios. Cada vez que nosotros dudamos precisamente de la palabra de Dios, estamos poniendo en juego el carácter de Dios. Señor, tú no eres suficiente para hacer lo que tú has prometido hacer en tu palabra. Sin embargo, la fe es todo lo contrario. La fe afirma el carácter de Dios. Señor, tú eres lo que tú has dicho hacer y tú eres poderoso para hacerlo, Señor. Tú tienes el dominio y la autoridad para hacerlo. Mientras la duda me lleva a desconfiar de ti, la fe me dice, mi Dios está en control. Mi Dios hará conforme a su propósito establecido. Mi Dios es poderoso para sanar conforme a su voluntad. Mi Dios es poderoso para suplirme conforme a su voluntad. Pero mi Dios es poderoso para aún hacerme permanecer fiel en medio de la enfermedad, porque me basta su gracia, porque su poder se está perfeccionando en medio de mi debilidad. Eso es la fe. Los fieles deben orar con fe. Dice su palabra que sin fe es imposible, ¿qué? Prosperar, agradar a Dios. La fe no te fue dado para otra cosa que para agradar a Dios. ¿Y cómo tú agradas a Dios? Sabiendo, Señor, yo dependo de ti y tú tienes el poder para hacerlo. No confiando en tus labios. Hay pastores que el proverbio dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Sí, por favor, lea proverbio en su contexto. Está hablando de los chismosos. No está hablando ahí de que nosotros tenemos el poder para decirle, el carro que me gustó, lo declaro en el nombre de Jesús, le impongo mis manos y lo tendré. Eso no es que el poder de la lengua está la vida y la muerte. Eso no es fe. Eso es espiritismo, eso es brujería cristiana, pero eso no es fe, hermanos. Esa declaradera de estar llamándole a todas las cosas que yo tengo la autoridad porque yo soy un hijo de un rey. Si yo soy un hijo de un rey cuyo reino no es de este mundo, por lo tanto mi corazón no está en las cosas de este mundo para yo estar decretando, hablando y diciendo a los aires las cosas que tienen que suceder. Yo le hablo a mi Dios. La palabra del Señor nos dice que cuando vayas en oración le diga, yo confieso y declaro. La Biblia dice que tú digas, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, sea tu nombre bendito. Y al final dice su palabra, hágase tu voluntad. Eso es fe. Fe en que la voluntad de Dios es buena, aunque yo no sepa lo que va a pasar conmigo mañana. Esa fe agrada a Dios.
No es la fe que agrada a Dios por las cosas que tú estás diciendo. La fe que agrada a Dios porque permanezco firme. Y dice su palabra en Hebreos, precisamente en Hebreos 11, dice que por la fe muchos alcanzaron grandes cosas, pero dice que algunos murieron sin recibir lo prometido porque nunca vieron al Mesías. Lo prometido del Mesías nunca lo recibieron porque no lo vieron con sus ojos, pero el Mesías llegó. Y murieron creyendo que el Mesías que habría de venir vino. Eso es fe, iglesia. Podemos ver la diferencia de lo que es metafísica moderna en el día de hoy en la oración, donde gente parece que está dándole órdenes a Dios, a gente que realmente se sujeta a la voluntad de Dios, se somete y le dice: Señor, tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Y nosotros no, pastor. No, nosotros no. Nosotros somos sus siervos. La Biblia nunca dijo que tú y yo somos el subgerente de Dios. Y nunca dijo que tú eres el asociado de Dios para darle órdenes a Dios de lo que Él tiene que hacer. Dios es soberano y no tiene subgerentes en el cielo. Aún los ángeles se sujetan a Él. Y están esperando las órdenes que Dios le da para ellos ir a hacer la voluntad del Padre, los ángeles. Usted se imagina a los ángeles en el cielo, el arcángel Miguel diciéndole: yo decreto que a este le va a salir bien. Y no. Ellos están esperando las órdenes del Padre para ir a hacer lo que el Padre le dijo. La oración no es para darle órdenes a Dios, la oración es para confiar en su palabra. La oración no es para cambiarle los planes de Dios, la oración es para que sus planes nosotros podamos sujetarnos a ellos. La oración no es para cambiarle la voluntad de Dios, la oración es para cambiar mi voluntad a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera oración. Concluyo con esto, iglesia. La higuera estéril no solo representaba a Israel, sino que también nos representa a todos nosotros. O mejor dicho, todos aquellos que se han deslizado hacia una fe muerta, donde no hay fruto de labios, donde no hay vida de oración, donde no hay confianza ni evidencias de arrepentimiento. Así que les quiero hablar, si alguno de los que estamos aquí hemos tenido una relación cotidiana con Dios y hemos perdido una intimidad con Dios y con su palabra, el Señor está hablando contigo en el día de hoy. Yo vengo a buscar fruto, no vengo a buscar árboles que se vean bonitos. No vengo a buscar gente religiosa, vengo a buscar gente que realmente está dando fruto de que yo lo salvé. Así que, iglesia, no olvidemos, Jesús espera fruto de nosotros. Jesús volverá a buscar fruto de nosotros. Y yo no quisiera que de esta iglesia, de aquellos que estamos aquí, que profesamos fe en el Hijo de Dios, estemos engañados por las apariencias, sino que estemos dando fruto de benignidad. El hombre se impresiona por las apariencias, pero Dios no. Cuando fueron a buscar rey de Israel, dice que el profeta le dijo: ¿y no has visto a este? ¿Y no has visto al otro? Y el Señor le dice: no, él no. Búscame aquel que está, que nadie lo ve, que no parece muy llamativo. Búscate aquel. A ese es el que Dios ha escogido. No nos dejemos llevar por apariencia y no vivamos de las apariencias. Cuando tú entiendes el evangelio, cuando tú entiendes que Cristo satisfizo a Dios por ti y que todo el deleite del Padre está en Jesús, tú no tienes que tratar de aparentar nada. Si Dios lo sabe, que lo sepa el mundo, que lo sepan los hermanos. Yo no quiero tener apariencias, sino que en mi vida yo pueda dar fruto de benignidad, de bondad, como dice Gálatas, de los frutos del Espíritu, fe, mansedumbre, templanza, y asumamos la palabra del Señor. Pregunto, iglesia, si Cristo viene en el día de hoy, ¿puede hallar estas evidencias de fruto en esta higuera que está aquí, que representa el pueblo de Dios? ¿Puede dar fruto, puede tomar fruto de benignidad,
Puede tomar el fruto de la bondad, puede tomar el fruto de la mansedumbre, de la templanza y de la fe. ¿Son estos frutos evidentes en tu vida? Y si no es así, tú puedas decirle al Señor en el día de hoy: Señor, gracias por confrontarme con tu palabra y vuelve mi corazón a ti de tal manera que yo pueda dar frutos dignos de arrepentimientos. Amén, iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orarle a nuestro Dios. Información, preguntas y comentarios. Visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.